Buenas, mi gente mítica, mi nombre es Irene González, la mitóloga, y hoy estamos aquí para hablar de asuntos divinos. Nos habíamos quedado en nuestra lectura de las metamorfosis en el final de ese episodio mitológico del dios Apolo con la ninfa Dafne, en la que, el dios la había perseguido y acosado como un depredador a través de los bosques, casi hasta alcanzarla, pero justo antes de hacerse con ella, la muchacha había sido metamorfoseada en ese árbol del laurel. El dios, enloquecido de amor a causa de las flechas de Cupido, no había conseguido, no había logrado saciar su objetivo y sus ganas de la doncella, pero sí hizo algo y fue vincularse para siempre con ella a través de la simbología de este árbol del laurel, que se convertirá en uno de los elementos básicos del imaginario del dios, ¿no? Comentábamos que estamos en este mundo recién creado, que los dioses son dioses aún jóvenes, y muchos de los episodios mitológicos que establecen su imaginario están empezando a suceder. Habíamos dicho también que en el episodio de hoy vamos a ver la historia de alguna otra doncella que se veía en una situación similar de acoso por parte de algún dios. Así que vamos a ver qué es lo que nos cuenta Ovidio. En Hemonía empieza diciendo, Hemonía es una otra forma de referirse a la región de Tesalia, basada en el nombre de Hemón, que fue uno de sus reyes más célebres. Dice, en Hemonía existe un sombrío valle que encierra por todas partes una abrupta selva. Se llama Tempe. Tempe es un valle que se encuentra entre el monte Olimpo y el monte Osa. Dice, por él, el río Peneo, que es el padre de Dafne, recordemos, dice que brota de lo más profundo del Pindo, otro monte que servía de frontera entre Tesalia y otra zona, dice, discurre con aguas espumosas y al precipitarse en cascada levanta nubes que provocan vaporosas nieblas. Cae en forma de lluvia sobre los árboles más altos y molesta con su estruendo más allá de sus vecinos. Esta es la morada, este es el hogar, este es el santuario del gran río. Allí, sentado en una cueva abierta entre peñascos, dictaba leyes a las aguas y a las ninfas que poblaban las aguas. Recordemos que en la mitología grecorromana los ríos estaban personificados de forma antropomorfa, es decir, tenían cuerpo de varón y solían vivir en cuevas cercanas o en lugares así más o menos cercanos a los ríos que llevaban su nombre. Continúa diciendo, allí se reúnen sin saber si dar la enhorabuena o consolar al padre, en primer lugar los ríos vecinos, el esperquío de riberas pobladas de álamos, el inquieto Enipeo y el viejo Apídano, y el dulce Anfriso y Eleante, y luego todos los demás arroyos que, por donde los lleva la corriente, bajan al mar sus aguas fatigadas de dar rodeos. Pensemos que Dafne ha desaparecido, ha sido perseguida por el dios, ha sido metamorfoseada y todo este episodio se ha desarrollado a plena vista, es decir, todos los elementos de la naturaleza, todos los ríos, las ninfas, todos han sido conscientes, todos han visto la persecución del dios hacia la muchacha y saben lo que ha pasado. Entonces, los ríos cercanos se aproximan a la morada de Peneo, del padre de Dafne, sin saber muy bien qué decir, sin saber muy bien si darle el pésame por la pérdida de su hija o la enhorabuena porque la muchacha consiguió escapar. Nos dice Ovidio a continuación que el Ínaco es el único río que falta, pues oculto en una cueva profunda aumenta su caudal con sus lágrimas y llora desconsolado a su hija Io, dándola por perdida. Él no sabe si ella aún goza de vida o está junto a los manes, pero como no la encuentra por ninguna parte, cree que ya no está en ninguna parte y en su interior teme incluso algo aún peor. Bien, nos encontramos con un paralelismo con la historia anterior. Tenemos otro río que llora desconsolado la pérdida de su hija, en este caso de la doncella Io. La diferencia es que el padre en este caso no sabe qué ha sucedido con ella y dice que no sabe si está viva o si ya está muerta y teme incluso algo peor, ¿no? Nos podemos hacer una idea de cuál es el temor de este padre. Vamos a ver cómo sigue. Dice, Júpiter, continúa diciendo, la había visto cuando regresaba junto a su padre el río y le había dicho, doncella digna de Júpiter,
Aquí el dios pues le echa un poquito de guasa, ¿no? Y le dice, doncella digna de mí, que harías feliz en tu lecho a cualquiera. Ve a la sombra del bosque profundo ahora que el sol calienta y está en lo más alto de su recorrido. Si temes entrar sola, le dice, en los escondrijos de las fieras salvajes, con un dios como protector penetrarás, segura en lo recóndito del bosque. Esto es la veo y la quiero y la tengo en toda regla. Júpiter la ve y automáticamente le dice, señorita, por aquí. Le indica hacia dónde debe adentrarse. Y aquí Ovidio nos muestra una diferencia. Antes veíamos paralelismos con Dafne, aquí nos muestra una diferencia. Io no es una doncella del bosque, no es una doncella que disfrute corriendo por la selva, que esté acostumbrada a los animales salvajes. Todo este entorno se le hace especialmente ajeno y peligroso. Pero Dios le dice, tú tranquila, que vas conmigo. Y añade, no con un dios plebeyo. Recordemos que al principio, cuando se nos explicaba la disposición de la morada de los dioses en el Olimpo, lo hacía asemejándolo a una ciudad romana. Y nos decía pues, que había como dioses de distintos tipos, ¿no? En este caso nos está diciendo, bueno, pues, no es un dios plebeyo, sino yo, sigue diciendo, dice, que sostengo en mi mano poderosa el cetro celestial, que envía los rayos erráticos. No huyas de mí, le dice, pues ella huía. Otra vez, como con Apolo, tenemos esta lista de virtudes y ¿cómo diríamos? No, tenemos al dios alardeando de sus poderes nuevamente, diciendo, sí, yo soy capaz de esto, yo soy capaz de lo otro, igual que hizo Apolo con Dafne. Los poderes de Apolo poco pudieron hacer para convencer a Dafne, igual que los poderes de Júpiter poco están pudiendo hacer para convencer a Io, pues ella, aterrorizada, huye. Dice, ya había dejado atrás los pastos de Lerna y los campos lirceos sembrados de árboles, cuando el dios ocultó las anchas tierras cubriéndolas con espesa niebla. Detuvo a la fugitiva y le robó su pudor. Rapuitque pudorem, dice en latín. Le robó su pudor, su vergüenza, su decencia. Entretanto, dice el texto, Juno observó desde las alturas el centro de la Argólida y, sorprendida de que, aun estando el día claro, una niebla pasajera hubiese transformado ese centro en noche, se percató de que no procedía pues, ni de un río ni de la húmeda tierra y buscó con su mirada a su cónyuge, sobre todo porque ya conocía las infidelidades de su marido, tantas veces sorprendido. Al no encontrarlo en el cielo dijo, o me equivoco o me está engañando. La diosa Juno aquí es la primera en manifestar eso de ojo de loca, no se equivoca. Ella sospechó y efectivamente pocas probabilidades había de que se equivocase. Dice, descendiendo desde lo más alto del éter, se posó en la tierra y ordenó a la niebla retirarse. Júpiter, que se había dado cuenta de la llegada de su esposa, había transformado la figura de la hija de Ínaco en una lustrosa ternera. Incluso como animal bovino es hermosa. La Saturnia, es decir, Juno, la hija de Saturno, alaba la belleza de la vaca aún contra su voluntad. Y el resquemorcillo, ¿no? Pues hay que reconocer que la vaca es guapa, pese a que ella ya sospechaba. Le pregunta quién es, de dónde es, a qué rebaño pertenece, como si ella no supiese la verdad. Júpiter, para que deje de preguntar por el origen de la vaca, pues miente, diciendo que ha nacido de la tierra. Recordemos que los animales estaban recién naciendo de forma espontánea y natural de la tierra. Pues él intenta escaquearse un poco por ahí. Dice, pues ha nacido ella de la tierra. La Saturnia la reclama como regalo. ¿Qué hacer? Sería cruel entregar a la amada, aunque no darla es sospechoso. El sentido del pudor le aconseja una cosa a Júpiter y el amor se la desaconseja. Aquí traducimos como amor. Es complicado hablar de amor cuando tratamos los mitos. ¿Por qué? Porque a veces cuando decimos amor tendemos a pensar en un enamoramiento como el que nosotros hoy en día nos planteamos cuando vemos películas románticas o leemos historias de amor. Pero los conceptos cambian su significado a lo largo del tiempo y cuando estos autores hablan de amor, no hablan de un amor como el
con el mismo sentido que nosotros podríamos entender hoy en día. Entonces es importante decir que cuando a Júpiter el amor le desaconseja entregar a su amada, no es porque verdaderamente la ame, es más, a diferencia de lo que veíamos con Apolo, que sí sufre un enamoramiento hacia Dafne, pues Júpiter no hay enamoramiento, simplemente la ve y decide que quiere acostarse con ella. Y mientras que Apolo muestra una preocupación y expresa una serie de sentimientos románticos, Júpiter no necesita escudarse detrás de todo eso, porque efectivamente no se trata de un enamoramiento en cuanto a sus sentimientos, simplemente pues la desea. Entonces decíamos que bueno, pues, el amor le desaconseja, utilizamos aquí los términos amor, amante con cuidado, ¿no? Entendiendo ese significado. Continúa diciendo: el amor habría podido vencer al pudor, pero si le niega a la vaca, un regalo pues, insignificante a priori, a su compañera de linaje y de lecho, recordemos que Juno es su hermana y su esposa, podría parecer que no es realmente una ternera. Tras recibir al amante, porque finalmente se la entrega, la diosa no se libra del todo de sus temores, pues tenía miedo de que Júpiter se la robase, le preocupaba que Júpiter robase a la vaca. Así que se la entregó a Argos el Arestórida para que la guardase. Argos tenía una cabeza rodeada de 100 ojos por todas partes, que descansaban en turnos de 2 en 2, mientras los demás vigilaban, y así permanecía de guardia. De cualquier forma que se colocase, estaba mirando a Io. Aunque estuviese de espaldas, tenía a Io ante sus ojos. Tenía ojos rodeando absolutamente toda su cabeza por delante y por detrás. Durante el día la deja pastar, y solo cuando el sol desciende a las profundidades de la tierra, recordemos que el sol hacía un recorrido en el que salía de debajo de la tierra, recorría todo el orbe, toda la superficie del cielo, y volvía a introducirse bajo la tierra por el otro extremo. Pues solo cuando el sol se esconde y desciende a las profundidades de la tierra, la encierra, Argos encierra a Io y pone injustas ataduras en torno a su cuello. Ella se alimenta de las hojas de los árboles y de hierba amarga, y en vez de un lecho se tiende triste en el suelo, que ni siquiera siempre tiene césped, y bebe de turbios arroyos. Ella quisiera tender sus brazos hacia Argos en señal de súplica, pero no tiene brazos que tender hacia Argos, y al intentar quejarse, su boca emitió un mugido y se asusta horrorizada de su propia voz. En el episodio 6, cuando contamos el mito de Licaón, de este primer hombre lobo, y veíamos la primera metamorfosis de un ser humano en un animal, veíamos como vídeo hacía mucho hincapié en este momento de la voz, y es algo que veremos de forma recurrente a lo largo de la obra. Cuando un ser humano se transforma pues, en un animal, generalmente, no sé, es cuando más hincapié hace, yo creo, esto es mi percepción. Pero sí es verdad que una de las cosas que parece más impactante para Ovidio, o que así nos quiere reflejar, es la pérdida de la voz, de la capacidad humana para comunicarse, de esa capacidad que solo tenemos nosotros con respecto a los animales, o así lo entiende el autor, para conseguir trasladar a través de nuestra voz nuestros sentimientos. Esa pérdida parece ser la que más afecta a las personas que sufren de transformación en esta obra. Y en este caso, ella pues intenta hablar, y es absolutamente traumático darse cuenta de que no tiene esa capacidad, sino que en vez de su voz, pues lo que sale es un mugido. Dice: por fin se acercó a la ribera donde a menudo solía jugar, la ribera de Ínaco, su padre. Y cuando vio los cuernos recién nacidos reflejados en las aguas, se asustó y huyó aterrorizada de sí misma. Las náyades no la reconocen. Las náyades son las ninfas que se relacionan con las aguas dulces. Pues bien con los ríos, bien con las fuentes. En este caso serían sus hermanas. Dice, no la reconocen. No la reconoce el propio Ínaco, pero ella sigue a su padre y sigue a sus hermanas y permite que la toquen y se ofrece dócil a quienes la contemplan.
El viejo Ínaco le ofrece hierbas que había cogido, enternecido, ¿no? por este animalito tan dócil que le sigue. Y ella lame sus manos, ella besa las palmas de su padre y no contiene las lágrimas. Si pudiese hablar, dice Ovidio, volviendo a recalcar esa ausencia de voz, pediría ayuda, diría su nombre y contaría lo que le ha sucedido. Pero claro, no puede. Y Ovidio tiene que resolver este problema. Así que ahora va a pasar algo de pronto y sin previo aviso, que no es que tenga mucho sentido igual para nosotros, pero claro, como decíamos, Ovidio tiene que resolver esta situación y ella tiene que ser capaz de contar su historia. Entonces dice de pronto: las letras que trazó Io con su pata en el polvo revelan su metamorfosis. Pues como no podía decirle a su padre, papá soy yo, mira lo que me ha pasado, pues lo escribe con la pezuñita en la tierra. Nos puede resultar un poco extraño, pero bueno, estamos hablando de un mito, ¿no? Dice: pobre de mí, exclama el padre, colgándose de sus cuernos y del cuello de la blanca novilla que gime. Pobre de mí, repite. Eres tú la hija a la que he estado buscando por todas partes. Cuando aún no te había encontrado eras un pesar más liviano que ahora que te he hallado. Le resultaba menos terrible no saber qué había pasado con ella y decíamos, ¿no? La preocupación de que fuese algo incluso peor que la muerte, a saber efectivamente lo que le ha sucedido. Dice: calla si no respondes a lo que digo, solo lanza suspiro desde lo más profundo de tu pecho y muges en respuesta a mis palabras, pues es lo único que sabes hacer. Volvemos a la ausencia de voz, a la falta de esta capacidad humana de comunicarnos. Y dice: yo en mi ignorancia te preparaba el tálamo y las antorchas nupciales, tenía la esperanza de tener primero un yerno y luego unos nietos, pero ahora tendrás un marido del rebaño y unos hijos también del rebaño, ¿no? Y se nos estaba poniendo tierno Ínaco aquí, llorando por el destino sufrido por su hija, cuando de pronto viene y nos cuenta que es que su máxima preocupación es que le esperaba casarla bien y tener nietecillos, y claro, pues ahora eso no va a poder suceder, y ella hará cositas con algún toro del rebaño, y claro, pues eso es el fruto de esas cositas, no son los nietos que él esperaba. Dice: no se me permite poner fin con la muerte a esta pena tan grande. Ser un dios me perjudica, pues la puerta de la muerte está cerrada para mí. Alarga mis pesares por toda la eternidad. Y mientras manifiesta así su tristeza, Argos, que estaba por allí y que, bueno, había permitido este acercamiento, ya decide terminar con él y lo aparta, le arrebata a su hija y se la lleva a otros pastos. Se sitúa lejos, Argos, en la cima de un monte elevado, y desde allí sentado vigila en todas direcciones. Pero el soberano de los dioses, Júpiter, aquí dice, ya no soporta la terrible desgracia de la Forónide y llama al hijo que le dio la Pléyade resplandeciente. No nos dice el nombre del hijo al que llama, Ovidio juega mucho con esto, pero nos dice que es el hijo que le dio la Pléyade resplandeciente. Se está refiriendo a Maya, una de las Pléyades con la que tuvo una relación y que se convirtió en madre del dios Mercurio. Esto hace de Mercurio pues el hijo de Pléyade y el nieto de Atlas. Dice: le ordena dar muerte a Argos. En un momento se puso las alas en los pies y cogió con su poderosa mano el caduceo que produce sueños y se cubrió la cabeza con el sombrero. Por si alguien no pilló la referencia anterior, pues ya nos ha enumerado todos los atributos de la divinidad que fácilmente son reconocibles para cualquiera, ¿no? Pues esas sandalias aladas, el caduceo, que se convierte en inseparable de él, aunque hay que decir que lo comparte. No es el único dios que tiene ni sandalias aladas ni caduceo. Comparte estos atributos con la diosa Iris, nada menos, también mensajera de los dioses, también con una función psicopompa en ocasiones. Y se pone pues su sombrero. Dice: cuando dispuso de todo esto, el hijo de Júpiter bajó a la tierra desde la ciudadela de su padre. Allí se quitó el sombrero y se despojó de las alas, solo conservó el caduceo, y con él conduce por campos apartados, como un pastor, unas cabras que había reunido. Mercurio es dios de muchas cosas, entre ellas es dios de los mentirosos. Y no es Júpiter el único que disfruta de caracterizarse para llevar a cabo pues, sus ideas a veces descabelladas. Mercurio también disfruta vistiéndose, disfrazándose de otros elementos
y bueno, pues aquí se despoja de sus atributos, nos lo nombra solo para darnos pistas un poco de quién es él y automáticamente se deshace de todos ellos salvo del caduceo. Y me gustaría aprovechar este momento para mencionar uno de los episodios, en mi opinión, más divertidos de la mitología latina. Lo protagoniza precisamente Mercurio y tiene lugar en la obra El anfitrión de Plauto. Y es que mientras que su padre Júpiter se ha transformado en anfitrión y está manteniendo relaciones con Almena, pone de vigilante a Mercurio, que se caracteriza como el esclavo de Anfitrión, como Socias. Y hay un momento en esta obra en la que se da pues la circunstancia de que Mercurio caracterizado se encuentra con el propio Socias y hay un diálogo entre ellos que roza pues, entre el absurdo y la genialidad, en el que el dios disfruta confundiendo al pobre mortal y le hace dudar incluso de su propia identidad, ¿no? Es maravilloso, les recomiendo muchísimo leérselo. Pero vamos a volver a Ovidio y a Mercurio vestido como un pastor, paseando sus cabras. Dice, mientras tanto, mientras pasea estas cabras que había reunido por allí, toca una flauta hecha de cañas. El guardián de la diosa Juno es cautivado por la novedad de este sonido. Tú, quien quiera que seas, ¿podrías sentarte conmigo en esta peña?, le dice Argos a Mercurio. Pues no hay ningún otro sitio más abundante de hierba para el ganado y puedes ver que hay buena sombra para el pastor, ¿no? Pues trae tus cabritas aquí a comer, que aquí van a estar bien, y tú te sientas a la sombrita conmigo y sigues tocando esa flauta. El Atlanteada, es decir, el descendiente de Atlas, decíamos que era su nieto, efectivamente se sienta y hablando sin parar, detiene con su conversación el día que se va y tocando su flauta de cañas unidas, intenta vencer a los ojos del vigilante. Sin embargo, Argos lucha por derrotar al dulce sueño y aunque el sopor se ha adueñado de una parte de sus ojos, con otra parte aún vigila y pregunta ¿cómo se ha inventado? Pues hace poco que la flauta ha sido inventada. Entonces, el dios responde. Vamos a hacer una cosa que suele suceder mucho en los textos clásicos y es que vamos a encontrarnos con una digresión en este momento. ¿Qué es? Dirán. Es un break, una ruptura con respecto a la historia que nos está contando para narrar otro episodio que a priori pues, parece que no hay ninguna relación con respecto a la historia general, pues más allá de un hilo conductor breve en este caso, pues esta flauta que está tocando el dios, pues ahora nos va a contar el mito de cómo se crea, de cómo surge, de cómo se inventa este instrumento musical. Por tanto, pues ahora es Mercurio narrando una historia a Argos, saliendo un poco de este episodio de Io. Y dice, en los helados montes de Arcadia, entre las hamadríades de Nonacris, hubo una náyade muy famosa. Las ninfas la llamaban Siringe. Más de una vez había escapado de los sátiros que la perseguían y de los dioses todos los que habitan en los bosques frondosos y en los campos. Ella daba culto a la diosa de Ortigia, se refiere a la diosa Diana, con sus gustos y con su propia virginidad. Además, vestida a la manera de Diana, engañaría a cualquiera y podría ser confundida con la hija de Latona. Latona es la madre de la diosa. Dice, si no fuese porque el arco de aquella es de cuerno y de oro el de esta. Incluso así engañaba. Pan, el dios Pan, con la cabeza adornada con una corona de agujas de pino, la ve mientras ella regresa del monte Eliseo y le dirige estas palabras. Todo esto es lo que le está contando Mercurio a Argos, ¿vale? Pero aquí el relato de Mercurio se detiene y Ovidio nos dice que faltaba todavía relatar algunas palabras, y es que despreciando sus ruegos, los ruegos de Pan, la ninfa huyó por lugares apartados hasta llegar a la tranquila corriente del arenoso Ladó, que allí, al interrumpirle el paso a las aguas, ella rogó a sus transparentes hermanas que la metamorfosearan. Que Pan, creyendo que ya tenía cogida Siringe, agarró los juncos de la orilla en lugar del cuerpo de la ninfa, que al suspirar, el aire introduciéndose por las cañas produjo un sonido similar a una queja, y que el dios, cautivado por este arte desconocido y por la dulzura del son, dijo, gracias a esto, siempre podré dialogar contigo. Y así le dio el nombre de la doncella a las cañas desiguales,
unidas entre sí con cera. Este final de la historia que cuenta qué es lo que sucede con Pan y con Siringe y cómo surge esta llamada pues, flauta de Pan o Siringe, no se lo llega a contar Mercurio a Argos, como decíamos, ¿no? Pero Ovidio quiere que nosotros sepamos cuál es el final del mito. ¿Por qué? Porque en este caso sí hay un paralelismo exacto con respecto a la historia de Dafne. Ella, una muchacha que venera a la diosa Diana, que es feliz en los campos, que rechaza pretendientes, es de pronto vista por un dios que quiere unirse a ella. Ella huye, él la persigue y cuando se da cuenta de que no tiene escapatoria la doncella, pues suplica una metamorfosis, no suplica auxilio y es transformada en un elemento vegetal. Dafne en el laurel, Siringe en las cañas y el dios está casi a punto de cogerla y en el último momento ya no agarra el cuerpo de la muchacha, sino que con lo que se hace es con este elemento vegetal y decide unirse a este elemento para siempre, formando parte de su imaginario. El mito de Siringe y el mito de Dafne son prácticamente paralelos en este sentido. Por eso Ovidio quiere trasladárnoslo, aunque Mercurio no se lo termine de contar a Argos. ¿Pero por qué? ¿Por qué no se lo termina de contar? Vamos a ver qué dice. Dice, cuando se disponía el sileno, Mercurio, a contar estas cosas, vio que ya todos los ojos han sucumbido y que las pupilas están cerradas por el sueño. Al punto se calla y hace aumentar el sopor, rozando suavemente los ojos que languidecen con el caduceo mágico. Y entonces rápidamente golpea con su espada curva a Argos mientras daba una cabezada, en donde la cabeza se junta con el cuello y la arroja ensangrentada desde la peña, manchando de sangre las abruptas rocas. Maravilloso contraste que hace aquí Ovidio entre la sutileza, la suavidad y el silencio. Cuando se da cuenta de que está dormido y acaricia suavemente sus ojos con el caduceo y de pronto le mete el corte en el cuello, le cercena, le separa la cabeza del cuerpo y la lanza y la sangre salpica las rocas, ¿no? Brutal ese contraste entre la suavidad del sueño y la brutalidad del ataque. Continúa diciendo, yazas en el suelo Argos, le dice Ovidio directamente al vigilante, igual que en su momento le había dicho Ovidio directamente a Dafne, que no importa cuánto quieras, tu belleza te hará sufrir, ¿no? Pues aquí le dice a él directamente, yazas en el suelo y toda la luz que tenías en tantas luminarias, refiriéndose a los ojos, se ha extinguido y una sola noche se extiende sobre tus 100 ojos. La Saturnia, Juno, los rescata y los coloca en las plumas de su ave y de esta forma le cubre la cola de piedras preciosas que resplandecen. Estábamos hablando de cómo se establecen los elementos de los dioses. El ave que tiene consagrada a la diosa Juno es el pavo real. Y si hay algo característico en este animal es ese patrón, ese dibujo que parece tener en sus plumas que se asemeja a unos ojos. Pues aquí nos está contando cómo llegan esos ojos ahí, ¿no? Y es porque la diosa recoge todos los ojos de Argos, los 100 ojos, y los esparce por la cola del pavo real. Dice, la diosa se enfureció inmediatamente y no aplazó el momento de su ira. Colocó frente a los ojos y la imaginación de la amante argólica una terrible erinia. Ocultó en su pecho ciegos aguijones y la acosó, fugitiva por todo el orbe. Nilo, tú eras la etapa que faltaba a su inmenso esfuerzo. Tan pronto como lo alcanzó y se tendió doblando las rodillas en el borde de la ribera, mientras, erguida, con el cuello vuelto hacia arriba, levantaba hacia el firmamento el rostro, lo único que podía levantar. Pareció que se quejaba a Júpiter con quejidos y lágrimas, mugiendo llena de dolor, y suplicaba que pusiese fin a sus desgracias. Él, rodeando con sus brazos el cuello de su esposa, le ruega que ponga fin al castigo. Olvida tus temores por el futuro, le dijo. Ella nunca será para ti motivo de pesar. Y pone por testigo a la Estigia. El juramento por la laguna Estigia era inquebrantable para los dioses. Él acaba de jurar que ella no volverá a ser un problema para ellos y que Juno puede estar tranquila. Déjala tranquila ya, libérala, que no va a ser un motivo de
de desgracia para ti. Este juramento, si Júpiter lo rompiera, sería castigado y sufriría muchísimo, dice Hesíodo en su Teogonía. Aquel de los inmortales que habitan las cumbres nevadas del Olimpo, que cometa perjurio vertiendo el agua de la laguna de Estigia, ya será tendido sin respiración durante todo un año y no podrá acercarse a la ambrosía, al néctar para alimentarse, sino que yace sin aliento y sin voz en lechos tendidos y le envuelve un horrible sopor. Mas cuando termina este mal tras un largo año, otra prueba aún más dura sigue aquella. Por 9 años más estará apartado de los dioses sempiternos y no se mezcla en el consejo ni en los banquetes durante estos 9 años. Y solamente al 10º participará de nuevo en las asambleas de los dioses que habitan las mansiones olímpicas. Tal valor de juramento dieron los dioses al agua incorruptible de la laguna Estigia. Por tanto, Juno puede estar tranquila con este juramento porque Júpiter no se va a arriesgar a saltárselo y dice, cuando la diosa se ha calmado, Io recupera su apariencia anterior y se convierte de nuevo en lo que antes fue. Huye de su cuerpo la piel áspera, decrecen los cuernos, se estrecha la órbita de los ojos, se contrae su boca, vuelve los brazos y las manos, y las pezuñas desaparecen divididas en 5 uñas. Nada queda en ella de la vaca, excepto su resplandeciente blancura. Se eleva la ninfa contenta por andar solo con 2 pies y teme hablar, no sea que profiera un mugido como una novilla, así que tímidamente intenta recuperar su voz interrumpida. Aquí vemos cómo Ovidio finaliza el episodio de la forma habitual, con una metamorfosis, pero en este caso es una metamorfosis que se da a la inversa. Y mientras que no nos ofreció una descripción muy detallada, ni nos explicó, pues como suele hacerlo, ¿no? con tanto detallito, esa transformación de Io en vaca, sino que fue automática por la prisa que tenía Júpiter de transformarla en vaca para que Juno no la descubriera, ¿no? Aquí sí que nos ha recreado con este detalle y sí que nos ha ido hablando de las diferentes partes de su cuerpo y deja para el final lo que decíamos considera tan importante, que es la recuperación de esa capacidad de hablar. Ella está contenta por todo lo demás, pero aún teme mugir. Así que bueno, pues finalmente intenta recuperar su voz tímidamente y poquito a poco. Los siguientes versos que aparecen ya sirven un poco como comienzo del siguiente episodio y en principio yo los dejaría para la próxima lectura, pero quiero adelantárselos porque se trata del final de la historia de Io y es que dice de ella que ahora es una famosísima diosa que recibe culto de una turba vestida de lino. Yo voy a remitirme a las notas al pie de la edición de Gredos, de la traducción de esta metamorfosis de Gredos, donde nos dice que Io estaba ligada al Nilo y que fue identificada con la diosa Isis, cuyo culto se extendió por todo el mundo griego a partir de época helenística y llegó a Roma en época de Sila, y que las blancas vestiduras de lino eran un distintivo de sus sacerdotes y de sus numerosos adoradores. Con esta vinculación de Io, una doncella transformada en vaca y torturada por el capricho de un dios, con nada menos que la diosa Isis, terminamos el episodio de hoy, no sin antes invitarles al próximo episodio de estos asuntos divinos, donde conoceremos al hijo de un dios, en este caso, ¿no? Al hijo de un dios que por un acto de soberbia acaba casi con este mundo que recién se está creando, pues él prendió fuego a los cielos y a la tierra y estuvo, como digo, pues muy cerca de causar la destrucción del mundo. Si sabes quién es este hijo del dios, déjamelo en comentarios y no olviden pasar un día mítico.